Bienvenido a una nueva sesión de Proyecto Saqueo, creado para todos aquellos que desean creer, para todos aquellos que desean conocer a Jesús o desean conocer más de Jesús. En la sesión anterior pudimos ver un poco más o menos cómo estaba el terreno puesto cuando Jesús aparece y rompe la historia humana. Vimos que había diferentes facciones, vimos que había facciones religiosas en ambos extremos del espectro, vamos a decir, político, una más, más alineada a los intereses romanos, otra más alineada a la justicia irrestricta de la ley de Dios, es decir, de cumplirla a rajatabla, los otros más alineados al aquí y el ahora, en hacer contratos, posesiones, riqueza en este mundo, y los otros más impulsados algunas veces por el temor o sembrando temor entre la gente, como eran los fariseos, y en el caso del contrario, como eran los saduceos. Otros, como los esenios, creían que había que apartarse de toda esa vida mundana, pecaminosa, sacrílega, y que todo contacto con el mundo exterior o la sociedad iba a meternos en una vida, en una conducta pecaminosa. Estaban también los herodianos, que no se complicaban mucho, junto con los publicanos, que decían, ¿saben qué? Roma es el que gobierna, vamos a servir a Roma, vamos a trabajar para ellos y vamos a sacar partido de esa situación, a pesar de que nuestro pueblo esté sufriendo en cautividad u opresión. Y estaban también, por supuesto, el grupo guerrillero, que decía, bueno, ¿sabes qué? Si el Mesías va a venir, hay que hacerle camino nosotros. Si va a venir un libertador, hay que hacerle camino nosotros por la fuerza. Tomaron las armas y se propusieron sacar a los enemigos de Israel por la fuerza, por la violencia. Incluso entrenaron sicarios. Era un movimiento entre religioso y militar muy extremista. Entonces había de todo. Esa tierra ya era un polvorín, era un lugar en plena irrupción, estaba a punto de estallar. Todos tenían su visión. Si había quienes no creían en el Mesías, no creían que iba a venir el Mesías esperado, que había sido prometido para Israel y para toda la humanidad. Y estaban esperando uno a su manera. Había mucha gente que esperaba que en ese tiempo en Israel se levantara un Mesías de carácter militar, que viniera y simplemente sacara a todos a patadas de su territorio, los sacara a todos, y no solo eso, sino que estableciera un gobierno hegemónico sobre todas las naciones. No, al menos era su visión, ¿no? Ahora tú me preguntarás, ¿y con cuál visión se alineó Jesús? Realmente con ninguna. Él no comulgó con ninguna de esas visiones. Al contrario, tuvo para todos. A todos les repartió un poquito, porque él venía a algo mucho más importante. Él venía a algo mucho más elevado que simplemente establecer un reino terrenal, político, en el cual Israel estableciera su dominio sobre las demás naciones. Iba a mucho más que eso. Su propósito era mucho mayor y de mucho más alcance de miras. Entonces, te quiero compartir un poquito esta noche. Preparé una pequeña presentación para esto. Y yo le titulé a esto Caminó entre nosotros. Porque no deja de ser asombroso que una persona como Jesús haya caminado entre nosotros. Un hombre que no, como les explicaba en la clase anterior, no tiene una formación filosófica, teológica o religiosa formal. Sin embargo, fue tan disruptivo su mensaje que todos tuvieron que voltear a verlo y tuvieron que interactuar con él. Se vieron obligados a dialogar con él y, como te dije, a todos les repartió un poquito, ¿no? Entonces, en esta ocasión nos vamos a enfocar en el Evangelio de Juan. Si bien todos los evangelios que se conocen como evangelios sinópticos, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, nos hablan de Jesús y de sus obras, el Evangelio de Juan es distinto, porque al parecer Juan pudo ver algo que los demás, no que no lo pudieron ver, pero él se quiso enfatizar en algo que eleva a Jesús en una posición todavía mayor, ¿no? Lo ve tal cual es. Él lo ve tal cual es, ve más allá del hombre y lo ve tal cual es él. Entonces, y así empieza el Evangelio de Juan, miren. Bueno, en pantalla para que lo puedan ir viendo en miniatura. Pero antes quiero darte un adelanto de a qué vino, porque muchas veces esto queda
Bueno, ¿a qué vino Jesús? Y esto lo voy a ir desarrollando en la medida que sigamos avanzando en las sesiones, pero quiero ponerlo aquí en relieve. Para un servidor y para ponerlo sencillo, vino a tres cosas muy importantes. Número uno, vino a revelarnos a Dios como Padre. Vino a traernos una visión de Dios en el cual la humanidad había perdido. Si tú recuerdas en la segunda sesión, y si no, vela a buscar, te la pongo aquí arriba. En la segunda sesión hablábamos de que Él venía a recuperar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era la relación de Dios con el hombre como su Padre. Eso es lo que se perdió. Entonces Jesús viene, número uno, a revelarnos a Dios como Padre, a recordarnos que Él es Padre, que Él es nuestro Padre. Número dos, viene a devolvernos a esa casa del Padre, a que regresemos a estar con Él, a la comunión con Él. Viene a unirnos una vez más a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Viene a reconciliar. Por eso te digo que el propósito de Jesús era mucho mayor que solamente establecer un gobierno terrenal, un reino físico en el cual se expandieran las naciones de la forma tradicional. Y número tres, viene a hacernos partícipes de su reino, un reino eterno, un reino que no se limita a las fronteras, que no se limita a las edades, sino que se expande por toda eternidad y va mucho más allá de un poder militar, de un poder político, de un poder económico, de un poder cultural. Va mucho más allá de eso. Trasciende todo eso. Entonces, ¿a qué vino de forma sencilla? El vino, número uno, tres puntos muy fáciles, recuérdalos. A revelarnos a Dios como Padre, a devolvernos a la casa del Padre, a que regresáramos a la casa del Padre. Y, o sea, devolvernos literalmente la posición y la función que teníamos en su casa. Y número tres, vino a hacernos partícipes de su reino. No tan solo que entráramos como súbditos, sino que tú y yo en ese reino tenemos una función que cumplir. Y ahí quiero empezar con el Evangelio de Juan, porque es muy, muy importante que podamos entender cómo es que, cómo es que Juan veía a Jesús. Porque yo creo que tú tienes una visión de cómo lo ves, o tú tienes un criterio formado a través de la cultura, los medios de comunicación, diferentes películas, un amigo que es cristiano, alguien que te contó, pero quiero que escuches esto, quiero que leas esto conmigo. Dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Es un pasaje muy conocido, seguramente incluso hasta gente que nunca ha pisado una congregación cristiana o ha abierto una Biblia lo ha escuchado. Y la versión, otras versiones dicen, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Ahora, cuando hablamos del verbo, que es la palabra logos en el griego, que estás viendo ahí, es imposible no remitirnos a la comunicación. ¿Cuál es una de las funciones que está en el punto uno? Una de las funciones que Jesús quería cumplir. Venía a restablecer la comunicación entre Dios y el hombre. Si bien en la Biblia vamos a encontrar, en el relato bíblico, vamos a encontrar diversos encuentros o mensajes que Dios envía al hombre, ahora ya no envía más mensajeros, ahora es Él mismo viniendo al hombre como el mensaje. El mensaje viene directamente al hombre. Dios mismo viene directamente al hombre para restablecer la comunicación, la comunión que se había perdido. Entonces, ¿cuál es una de las funciones del verbo? Es comunicar, es hacernos entender la acción. El verbo es el centro de la acción. Si nosotros tratamos de comunicarnos con verbos, sin verbos, perdón, va a parecer que hablamos como cavernícolas. Te invito a que lo intentes. No se va a poder entender lo que queremos explicar. Entonces, una de las funciones de Jesús al venir y nacer en este mundo, en el mundo que estaba, era restablecer la comunicación, que el mensaje fuera entendible, que el mensaje se conectara con el corazón del hombre, se volviera a conectar, volvieran a ser escuchada su voz en la tierra. Jesús por eso viene como el verbo, para que podamos
entender a Dios. Y no solamente para que podamos entender a Dios, sino para que podamos ver cómo actúa Dios y qué es lo que Él desea. Mira, había muchos mensajes acerca de Dios. No era el concepto de Dios en el mundo antiguo, no era nuevo. Los dioses estaban presentes en la vida cotidiana. Pero lo que hacía diferente a Jesús es que aquí Jesús vino a mostrarnos literalmente quién es Dios con sus actos, como verbo. Cómo se hace, ya no solamente la teoría, sino cómo es realmente Dios. ¿Qué es lo que Él hace? Conocerlo verdaderamente. Hay muchos pasajes bíblicos que te podría dar para explicarte más esto, pero no te quiero meter tanto en eso. Vamos a seguir adelante. Entonces, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra estaba con Dios y era Dios. Él es la palabra. Se parece mucho a cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra y dijo Dios. Jesús es la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué hace con su palabra? ¿Qué es lo que hace Dios con su palabra? Dice, todo se hizo por aquel que es la palabra, y sin él nada se habría hecho. En él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo que Dios hace con su palabra? Dios lo que hace con su palabra es crear. Dios lo que hace con su palabra es dar vida. Lo que se perdió en el hombre cuando Adán y Eva comieron del árbol que Dios les indicó que no debían de comer, del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Se tomó aire. Se perdió la relación y al perderse la relación se perdió la vida. Dios es vida en sí mismo. ¿Cómo recibimos su vida? Recibiendo su palabra. Cuando recibimos su palabra, volvemos a vivir. Cuando recibimos su palabra, voy a decirlo, todo en nosotros es recreado. Porque el principio de creación, el cual podemos encontrar en Génesis, es crear todas las cosas, son creadas a partir de la palabra. Es a partir de que Dios habló su palabra, que todo fue creado, todo fue hecho. Y todo tuvo vida. ¿Qué estaba buscando Jesús al venir a la tierra como la palabra? Crear todas las cosas otra vez. ¿Y a qué te refieres con eso de crear todas las cosas? Yo veo que todo queda igual. Vamos a ir para allá también, no te preocupes, no te desesperes. Y que todo volviera a vivir al estar conectado con Dios, al estar conectado con Él. Recuerda esta frase, Él vino a recuperar lo que se perdió. ¿Qué se perdió? Comunión, comunicación, se perdió vida. Él venía a estas cosas. ¿Cómo se recuperaba todo esto? A través de restablecer la comunicación con Dios. Mira, esta porción me parece maravillosa. La sigo leyendo, la acabo de leer con mi esposa. Y no deja de maravillarme. El que es la palabra ya estaba en el mundo. O sea, todo este pasaje habla de Jesús. Él creó el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Te voy a hacer una pregunta. Si tú hubieras vivido en el tiempo de Jesús, ¿cómo lo hubieras identificado? Es decir, ¿cómo lo hubieras etiquetado tú si tú hubieras vivido? Ya que ahora sabemos que Jesús fue una persona de la historia, que fue real, que caminó entre nosotros. Caminó entre nosotros. ¿Tú qué hubieras pensado de él?
Hubieras pensado que era un profeta, un maestro, un charlatán, un engañador, un engañabobos más por ahí. No era fácil reconocerlo. Tú dirás, bueno, si era tan grande sus milagros, ¿por qué la gente no podía creer en él? Había mucha gente que hacía muchas cosas. Había muchos magos, había muchas personas que predicaban y que incluso se levantaban como Mesías. No era fácil. Y créeme, el que menos tenía credenciales para acreditar ese título era Jesús. ¿Por qué? Porque venía de una familia sencilla, de campo, sin muchas letras, sin escuela rabínica, sin escuela teológica. Era un simple carpintero, hijo de un carpintero. Era el que menos podía. Entonces, él que es la palabra ya estaba en el mundo. Él creó el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Vino al mundo que le pertenecía. ¿Por qué dice que vino al mundo que le pertenecía? Porque cuando Dios crea el mundo, en el relato del Génesis, dice que Él todo lo creó a partir de su voz. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Él lo creó con su palabra. Él creó todas las cosas, la palabra. La palabra creó todas las cosas. Jesús, como la palabra, fue el motivo de la creación de todas las cosas. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. No lo aceptaron. No lo reconocieron como lo que era. Pero los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser ¿qué? De ser, perdón, me voy a elevar un poquito más, de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Cuál era el fin de todo? ¿Cuál era el culmen? ¿Qué es lo que estaba buscando? Revelarnos a Dios como Padre, devolvernos a su casa. Ahora, no nos iba a devolver a su casa como arrimados o como entenados o como sirvientes nada más que están por ahí buscando satisfacer a un rey caprichoso, sino quería devolvernos como lo que inicialmente tú y yo fuimos creados. Sí, tú que me estás oyendo del otro lado de la pantalla, esa es la verdad de tu existencia. Esta es la razón por la cual estás escuchando este mensaje. Eres hijo. Eres hijo. Eres hijo de Dios. Y por eso te sentiste atraído por este mensaje. Por eso te sentiste atraído por este contenido. Porque esta es la verdad. Tu Padre te ha estado buscando y Cristo vino para reconciliar no solamente a ti, sino a todos los que le creyeron, a todos los que aceptaron. Te voy a decir un secreto. Las últimas dos clases traté de ponerte un contexto histórico y algo por ahí, un poquito de paja para que lo razonaras. Y eso está muy bien. Y a mí me encantan los hechos y me encanta desmenuzar los hechos históricos y ver las razones y las discusiones. Pero te digo algo, nadie acaba creyendo por las pruebas. Acabas creyendo por lo que sientes en tu corazón. Hay gente que aún puede ver que lógicamente las pruebas científicas, históricas, las fuentes que cita la historia son reales. Aún lo que pueda presentarse como evidencia científica de la existencia de Jesús y pueda acabar desechándolo por sus propios razonamientos, aunque vea que hay algo de verdad. Pero creer no es por la razón. Creer es por la fe. Por eso Proyecto Saqueo es para los que quieren creer. Y esa es la verdad. Jesús vino a esto, a reconciliarnos, a reconectarnos con Dios, a reconectarnos con Él, no como cualquier cosa, como Padre, a devolvernos a lo que realmente somos, hijos de Dios. A Él, a todos los que le creyeron. Si tú le crees, si tú lo comienzas a escuchar, si tú comienzas a recibir sus palabras a partir de este día y a creerlas, aquí hay una promesa para ti. Eres hecho hijo.
A todos los que lo aceptaron y lo recibieron en su nombre. ¿Y cuál es su nombre? ¿Cómo voy a recibirlo si no lo conozco? Ah, perfecto, me parece excelente. No puedes recibirlo si no lo conoces. Pero todos los que lo conocieron, bueno, voy a matizar eso, me equivoco. No todos, pero hubo algunos que lo conocieron, que lo vieron como algo más, como que lo vieron como lo que realmente era. Y esos creyeron y llegaron a ser hijos de Dios, como yo, como tú, porque esa es la razón por la cual ves este video. No hay otra razón. ¿Y cómo estás tan seguro? Bueno, después te lo puedo explicar, pero ahorita no. Vamos a seguir adelante, ¿de acuerdo? Ah, qué tremendo esto. Y qué hermoso a la vez. Juan viene hablando de la palabra, viene haciendo una descripción de que es la palabra, de que la palabra vino al mundo, de que la palabra era Dios. Y en algún momento de la historia, la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y de verdad. Y vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. La palabra se hizo hombre. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué si era Dios se hizo hombre? Porque Él venía a recuperar lo que se había perdido. Y lo que el hombre había perdido, un hombre tenía que recuperarlo. Hmm. Entonces, entonces hizo trampa porque Él era Dios. Si seguimos esta narrativa, si me estás siguiendo el juego, por así decirlo, o si estás creyendo, pero Él era Dios, ¿no? Sí, era Dios, pero era hombre. Tenía que limitarse a las circunstancias, tenía que padecer igual que los hombres, tenía que caminar igual que los hombres, tenía que comer, tenía que sudar, tenía que ir al baño. Y a pesar de todo, dice, vivió entre nosotros. ¿Tú sabes qué es eso? A mí no me da la cabeza. Pensar que Dios se hizo hombre y que no solamente se hizo hombre, sino que se limitó a su condición humana y vivió como nosotros. Quiero decir, en esas limitaciones. Y aún así, vimos su gloria. A pesar de todas las limitantes, Él lloró, se sintió solo, sufrió, le dolieron situaciones, atravesó por angustia, por temores, sintió el enojo, sintió la ira, y aún así vimos su gloria. A pesar de todas sus limitaciones, y a pesar de todas las limitaciones de la humanidad, vimos su gloria. Eso lo está diciendo Juan. Él se hace carne y se introduce a la humanidad. Dios entrando en la humanidad otra vez. Me suena. Sí, porque es lo que Él siempre deseó. Cuando Dios crea al hombre, nunca pensó estar separado de Él. Nunca pensó estar lejos de Él. Siempre pensó estar dentro del hombre. Hacerse uno con Él. Eso es lo que Él pensaba. Por eso siempre vamos a encontrar este diseño. Siempre vamos a encontrar, perdón, una palabra rara. Siempre vamos a encontrar este mismo patrón. Dios quiere estar con el hombre. Y por eso vemos que los dioses también hacen sus templos y levantan sus templos en el centro de las sociedades, en el centro de las ciudades, en los lugares altos, porque quieren estar y habitar entre nosotros. Pero el Dios creador de todas las cosas escogió habitar en el hombre. Por eso Jesús viene y se introduce como hombre para entrar, para que sea otra vez Dios entrando en la humanidad. Dios otra vez uniéndose a la humanidad. Bueno, pero ahí no se unió a la humanidad. Dices, si te sigo el juego, ahí nada más entró un hombre. Dios como un hombre a la humanidad. Bueno, sí, pero vamos a seguir viendo.
No te desesperes, no te desesperes. Entonces, y esto cierro, con esto cierro. Nadie, solo estoy leyendo, recuerdo, estoy leyendo el capítulo 1 de Juan, todo el capítulo 1, léanlo ustedes en casa. Y estoy tomando algunos pedazos para que pueda hacerles entendible esta parte. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien es el mismo Dios, nos lo ha dado a conocer. Él está lo más cercano al Padre. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie lo ha visto. Pero ¿quién sí lo ha visto? El que estaba con él desde el principio, la palabra. Qué chistoso, ¿no? El hombre se separa de Dios por escuchar palabras que acabaron llenando su corazón con una idea, las palabras de la serpiente, que le dice con que Dios te dijo que si tú comes de ese árbol, shalá, 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 y le torció las cosas, le torció el discurso. Y Dios mismo tenga que enviar otra vez su palabra para corregir el camino del hombre y para explicarle quién es Él, para explicarle cuál es su papel dentro de toda la creación, para devolverlo a su posición. Y eso es lo que pasa con cada persona que, que comienza a escuchar, que comienza a escuchar la palabra. Por esto vino Jesús, para que lo escucháramos como lo que Él es, como la palabra de Dios. La palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quería Jesús? Que lo escucharan. ¿Qué es lo que quería Jesús? Que le creyeran. Porque al recibir sus palabras iba a pasar algo. Todo en las personas que le creyeran iba a pasar dos cosas. Número uno, iban a ser reconciliados con Dios como Padre. Número dos, todo en ellos iba a ser creado nuevo. Y número tres, se iban a llenar de la vida de Dios una vez más. ¿Cómo? Al escucharlo, al creerle, todo iba a ser recreado, iba a ser reconciliados con Dios como Padre, iban a ser hechos hijos de Dios, iban a ser puestos otra vez en la posición correcta, iban a ser puestos otra vez, todo en ellos iba a ser recreado, todo en ellos iba a ser una vez más llenado por su vida, por su luz. Y otra vez dices, soy maravilloso. Eso te corresponde a ti, si lo crees o no lo crees. Te dejo con un apunte nada más de algo que Jesús dijo. En Juan 6:63 dice, voy a acabar de compartir. Dice, solo el Espíritu da vida eterna. Le está hablando al pueblo hebreo. Dice, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Solo el Espíritu da vida eterna. Tal vez tú has intentado muchas veces caminar en lo que conoces como cristianismo. O tal vez tú nunca lo habías intentado porque te parece un esfuerzo ridículo que no tiene sentido. Dices, yo no sé qué me van a pedir que deje, a mí nadie me va a manipular, a mí nadie me va a decir qué hacer y qué no hacer. Yo soy un libre pensador, yo tengo pensamiento propio, yo he leído bastante. Está muy bien, leer no está mal, de hecho te recomiendo que lo sigas haciendo. Pero aquí Jesús nos ha dejado claro, solo el Espíritu da vida eterna. Solo Él da vida eterna. Solo lo que Él habla da vida eterna. Espíritu, la palabra espíritu en el griego está muy relacionado con la palabra neuma, que es aliento. Cuando tú y yo hablamos, estamos sacando aliento. Cuando Dios habla,
está también soplando, está sacando aliento. Y cuando Dios habla, está hablando a Jesús, porque Él es la palabra. Entonces dice, los esfuerzos humanos no logran nada, no es por esfuerzos humanos. A este punto, no te voy a pedir nada, no te voy a pedir que dejes esto, que dejes el otro, que mucha gente quiere preguntar qué está mal aquí, está mal allá, está mal como vivo, está mal, qué quieren, qué me van a quitar, ¿Qué, en esta religión qué me van a quitar, qué es lo que Jesús me va a quitar, nada. ¿Qué es lo que Jesús quiere de cada persona que se acerca para querer creer? Que lo escuches. Porque no es por esfuerzos, no es por lo que tú puedas hacer o dejar de hacer. Es por escuchar sus palabras, porque sus palabras, dice, las palabras que yo les he hablado, son espíritu y son vida. Y te recuerdo lo que pasa cuando Él habla o cuando Dios habla. Todo comienza a ser recreado. Vuelves a ser reconciliado a la posición original. ¿Cuál es tu posición original? Ser su hijo. Vuelves a ser llenado con su vida. Escúchalo. ¿Y cómo lo escucho? Muy fácil. Hay muchas maneras de escuchar su voz, pero una muy fácil en la cual tu mente en este momento puede, vamos a decirlo, hacértelo más sencillo, porque muchas veces vas a luchar con eso. Y para no hacértelo tan metafísico, tan fantasmagórico, místico, abre tu Biblia. Ahí donde estás, donde te empecé a leer en Primera de Juan. Perdón, en Primera de Juan, en Juan 1. Abre tu Biblia y comienza a leer. Comienza a leer capítulo a capítulo. Comienza a leerlo capítulo por capítulo. Haz anotaciones, piensa, hazte preguntas, pero sobre todo ten en mente esto. Jesús, te quiero conocer. Jesús, te quiero conocer. Jesús, te quiero conocer y te garantizo algo. Al leer esas palabras, que son más que palabras, son espíritu y son vida, y quedaron registradas en ese libro para ti y para mí, con un solo propósito, para que todo aquel que las lea pueda creer. ¿Y creer qué? Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en la siguiente entrega. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Espero que te ayude muchísimo y nos estamos viendo para la siguiente ocasión. Paz. Chao.